Saludos familia hermosa y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversant 2, un podcast dedicado a aprender, a que todos aprendamos. Así que bienvenido, gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Le habla esta su servidora Agit Marrero y mi compañero Elvin Santiago. Saludos. ¿Cómo estuvo este fin de semana? Estuvo muy bien, estuvo muy bien. ¿Mucho pavo? Mucho pavo. ¿Hoy toca el pavo como en sándwich o...? Porque sabes que siempre... Lo que sobra, sándwich por 2 semanas. Siempre buscando la receta para terminar el pavo, ¿verdad? Sí. O si no, uno lo regala, pero... Ahí queda de más. En mi casa se compró un pavo así de grande para 6 personas. Así que tuvimos que buscar recetas de pavo. Comieron los vecinos, comieron la... El sándwich de escuela, pavo, lonche. Tortilla con pavo, revoltillo con pavo. No. Bueno, pero a pesar de todo eso estamos vivos, que es lo importante, y agradecidos, muy agradecidos. Esta semana estábamos conversando nosotros y teníamos muchos temas. Sin embargo, traíste uno que llamó mucho la atención y quiero que compartamos eso. ¿Qué es lo que tienes por ahí? Aquí, mira, hace poco tuve una conversación con un amigo mío. Estamos hablando acerca de este tema de lo que es el Cábala. Yo sé que mucha gente pues se estará preguntando qué es eso de Cábala. Pero quería hablar un poquito de eso porque es un tema que lo he escuchado, que aunque suena misterioso, es algo que no lo escuchamos constantemente, pero se está convirtiendo en un tema de importancia dentro del tema religioso. Y inclusive he escuchado mucho personas, hasta cristianos, hablando del tema, ¿verdad? El Cábala, la palabra Cábala, ¿sabes? Es bien controversial porque esto viene de la religión judía, ¿verdad? Entonces, dentro de la religión judía, dentro de esta religión existe una rama de, ¿cómo le puedo llamar? De un nivel secreto, diría yo, secreto donde se mantenía antes secreto, donde estas personas tenían unas prácticas que eran lo que le llamaban esotéricas, o sea, eran prácticas que eran secretas, nadie sabía. Los estudiantes, los niños que ponían en esta escuela los ponían desde pequeños. Y en la Biblia hebrea cristiana le llaman los hijos de los profetas o la escuela de los profetas, donde ahí era donde a estos niños que eran dotados ya. O sea, si te miras la Biblia, en los textos bíblicos, habla de personas como Samuel, personas como Sansón, David. Estos muchachos, incluyendo al mismo Jesucristo, Jesús, estaban en esta escuela porque ya eran muchachos desde niños que ya eran dotados. Los padres los ponían en estas escuelas. Así como usted pone un niño en una universidad, un niño bien inteligente, si tú tienes un nene que tiene una capacidad tremenda, que es un genio, pues ya en ciertas escuelas lo aceptan. Así también hacían con esto de estas escuelas de Cábala, o escuelas cabalistas. Perdón. Y en estas escuelas, estos niños crecían con unos conocimientos que no eran públicos, donde se les enseñaban a interactuar con lo espiritual. Y de ahí salen muchas de las historias que se cree que están en las historias bíblicas, donde eran historias donde hacían milagros, sucedían cosas. Muchas de las historias que están en la Biblia son a causa de estas prácticas. Y inclusive si tú miras los rituales que hay en la Biblia, como por ejemplo el profeta Elías, el profeta Eliseo en la Biblia, eran personas que los actos que hacían o los rituales que hacían eran
venían del Cábala. So, a través de los años, ese conocimiento se ha venido perdiendo y en el judaísmo se le puso el nombre de Cábala, porque viene de cabal, o sea, de cabalidad, del verbo cabal, que viene siendo una persona que conoce. Es una persona que conoce. En muchas culturas. Anyway, esto del Cábala, como siempre pasa con todo, se fue regando a través de diferentes países, se fue corrompiendo las prácticas. Entonces estas prácticas, cuando se van corrompiendo, pues lentamente van cayendo en el ocultismo. Se va a escuchar que hay un Cábala que se le llama, que hasta a los satánicos, los ocultistas lo practican, que no es el Cábala, que es el mismo Cábala judío. Va a haber libros y personas que hablan de Cábala, pero no es del Cábala que proviene del hebreo, o sea, del bíblico, del origen. Del original. Sino fue un Cábala que se distorsionó. Entonces, muchas de estas prácticas pues han venido hasta el día de hoy. Hasta no estamos hablando de prácticas. El Cábala es algo que se viene practicando desde los tiempos bíblicos, desde el principio. Inclusive es aquí. Se cree que Adán fue el primer cabalista. Adán. Y hoy día, pues, esta misma práctica se ha venido siguiendo a través de la historia, pero no con esa misma intensidad o esa misma prácticas esotéricas del Antiguo Testamento. Hoy día está el Cábala, lo que se llaman, lo que mucha gente practica como un tipo de Cábala moderno, que lo combinan con yoga, con meditación. No tan tradicional. Exacto. No un Cábala tradicional. Más de... La realidad es que sí se está escuchando mucho lo que es el Cábala. Y sí, es como tú dices, esto ha existido por años. Lo que pasa es que en un momento dado era exclusivo, como tanto tú dices, era exclusivo, y ahora pues está más expuesto para que la gente pueda entender lo que es el Cábala. También se dice que uno de los padres del Cábala fue Abraham, que fue uno de los padres del Cábala que pudo tener esa conexión, ¿verdad?, con el Padre y poder tener mucho entendimiento de todas las cosas. Los profetas también, dice la historia, que también eran cabalistas y que ellos, cuando estudias en su profundidad la historia, te vas a dar cuenta que muchos o prácticamente todos los profetas fueron cabalistas. Esto puede causar una revolución, pero no me crean a mí. Busquen la historia. Exacto, como decía mi maestro, a mí no me creas. Busca la historia y llega a tus propias conclusiones. Y uno de los significados de la Cábala también es lo oculto, aquello que está oculto y que es revelado mediante una elevación, ¿verdad? Porque es un camino, el Cábala es un camino hacia la luz, un retorno hacia la luz, partiendo de que nosotros somos energía y que evidentemente tenemos que acercarnos a la luz para poder tener una vida plena, tanto desde este plano terrenal hasta cuando vayamos a partir o nos toque partir. Así que es interesante saber bien la definición, porque mucha gente se puede confundir con lo que es la Cábala. Como tú dices, cae raya en lo que es el ocultismo, en ese lado oscuro. Y la realidad es que la Cábala lo que hace es que te transforma. Cuando tú decides transitar por este camino de la luz, lo que hace es transformarte en una mejor persona. La espiritualidad del hombre, la realidad es que es la espiritualidad del hombre. Y vamos a partir de qué es la espiritualidad. Sí, la espiritualidad es aquello elevado y que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo por elevarnos y alcanzarlo para obtener una buena vida, placentera y significativa en la vida. Pero cuando nos tenemos que elevar, hay muchas cosas que hay entre medio de eso, que es la voluntad y es la decisión. Sin voluntad y sin decisión no podemos hacer nada.
Y para eso, en el juego entre el alma, porque en el alma es donde radica la voluntad, los sentimientos, las emociones, los sentidos. Y sin eso no vamos a poder tener propósito. Significa que para yo poder elevarme, necesito tener la voluntad y la decisión de hacerlo, y luego que yo me eleve, entonces evidentemente todo a mi alrededor se convierte en luz. Así que yo creo que cuando lo tomamos de esta perspectiva, la Kabbalah es a favor de nosotros mismos. Que la Kabbalah es un medio de acercarse más a lo espiritual. Totalmente. Porque si lo vemos, no que respaldamos eso, ¿verdad? Pero si lo vemos en la forma que los ocultistas lo usan, o las personas no judías, no cristianas, lo utilizan, ¿verdad? Para llegar al otro lado, para llegar al mal. Utilizan estos mismos medios, es increíble. Según he escuchado, muchas de las prácticas que se practicaban los cabalistas, inclusive la misma religión judía, el lado oscuro, o sea, o el lado ocultista, las practica de alguna forma casi similar también. Como por ejemplo, si usted mira, los ocultistas, hasta los satánicos, practican los rituales de sangre. Uh-huh. Sé que es algo que el judaísmo creía en los rituales de sangre, según la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. El cristianismo cree en la sangre de Jesucristo, que fue un ritual también, un sacrificio. Los satánicos y otras religiones creen en los mismos rituales también de derramamiento de sangre. Los espiritistas, o sea, son las mismas prácticas, creen en la meditación también. El judaísmo, la religión judeocristiana promueve la meditación, que viene siendo un tipo de la oración. Uh-huh. La oración prácticamente es una meditación. Usted está hablando, pero también está meditando en lo que está diciendo. Pero aquí, fíjate, algo que yo quería que me vino a la mente mientras estabas hablando, porque yo siempre escucho mucho de las personas hablando del espiritual, ¿verdad? Y siempre me pregunto, porque hay gente de afuera que desconoce de esto del espiritual, no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Y siempre me he puesto en esos zapatos, ¿qué es lo que esta persona cree? Porque muchas religiones o muchos líderes religiosos de diferentes religiones, por alguna razón, no explican esa parte de lo que es realmente lo espiritual, porque ¿qué es lo espiritual? ¿Sabes? Y fíjate, tú lo describiste bien ahí. Lo espiritual es lo que es la parte donde están la voluntad, ¿verdad? Es increíble que nosotros no sabemos lo que es la parte espiritual y la parte física, la parte física. Lo espiritual, quiero ponerle un ejemplo para las personas para la gente que nos está escuchando. Lo espiritual básicamente yo creo que es la mente del ser humano. Ahora, la mente no significa el cerebro, o sea, no estamos hablando del cerebro, estamos hablando de la mente, es los pensamientos. Los pensamientos de nosotros son energía. No sabemos de dónde vienen. O sea, si usted mira, lo que usted está pensando ahora mismo, nosotros no tenemos control de lo que estamos pensando. Muchos de estos pensamientos a veces los controlamos, vienen de nuestro propio ser, a veces vienen de lugares que desconocemos. Entonces, tú no puedes dejar de pensar. O sea, yo a veces retaba a personas, le he dicho, tú puedes tratar de dejar de pensar. O sea, no podemos dejar de pensar. ¿Sabes? Algo es increíble. No. Si tú tratas de bloquear tu mente, sigues pensando, porque estás tratando de bloquear tu mente. Estás pensando en eso. Porque hay algo en nosotros que está entretejido en nosotros. Y por eso es que nosotros, los seres humanos, somos tan complejos, porque tenemos la parte animal, que es la parte que quiere comer, la parte que interactúa con este mundo. Entonces en eso está también las emociones, que es la parte del alma, que es lo que viene del alma. Entonces está la parte espiritual, que es donde yo creo que mucha gente quizás a lo mejor se confunde con esta parte. ¿Qué es la parte espiritual? ¿Por qué es que es tan difícil
tener acceso a lo espiritual. Si yo te digo que la parte espiritual de la persona es lo más importante de nosotros. Y es bien interesante que traigas ese punto y que se pueda, de alguna manera u otra, reforzar esa área. Porque la realidad es que, es como te dije en un principio, lo espiritual es esa parte elevada de nosotros. Esa parte que se conecta a algo superior a nosotros. Porque en el plano donde nosotros estamos, esto es un plano totalmente material. Esto es materia, todo es materia. Pero esto es un vehículo, esto es una vasija, esto es un recipiente que porta lo esencial, que es mi espíritu y que es mi alma. Eso es lo esencial de la vida. Cuando tú no tienes relación con la espiritualidad tuya, y ojo, porque hay una pregunta, ¿será que la espiritualidad y la religión van de la mano? Porque también hemos caído en eso, de que... Pero no van de la mano. ¿Hasta qué punto irían de la mano? Porque preguntaría yo, porque vamos a ir a desmenuzar tal vez lo que es la palabra religión para poder entender el concepto, porque nos han implantado un concepto, pero hay que buscar el otro, porque la vida no es unidimensional, no va de un solo lado. Esto hay que estudiarlo de arriba a abajo, de izquierda a derecha, para poder entender. Porque la palabra religión, uno de los significados que da el diccionario, su etimología, viene del latín de amarrar, de ligar, exacto, a algo. Actualmente, hasta el son de hoy, según los estudios dicen, hay sobre 4.200 religiones. Wow. ¿A qué nos estamos amarrando? ¿A qué nos vamos a ligar? Entonces, ¿qué es lo que tú crees, Reggie, que es la diferencia entre tantas religiones y lo que uno cree? ¿Será que como en una ocasión escuché a Oprah, en un show de Oprah que vi que le hicieron esta pregunta, pero tenían varias personas de diferentes religiones, y el tema que tenían era si existen varios caminos hacia Dios o varios métodos? Entonces, es una parte, es un tema bien... es profundo. Es profundo porque cuando uno dice, sí, mi método es el que... Entonces, exacto. ¿Y qué pasa con cuántas religiones hay? 4.200. 4.000, con las 4.200 métodos o creencias o religiones que hay en el mundo. ¿Por qué la de uno es la que es y la de ellos no? Entonces, es un tema, o sea, esa parte es bien chocante porque creo que no sé si fue en ese show o en otro show que vi a un pastor que decía así, pero Jesucristo es el único camino al Padre, la verdad y la vida, ¿verdad? Yo personalmente soy creyente en el cristianismo, eso es lo que yo creo. Yo como una persona que estoy viendo, como un televidente, se veía un poquito, no sé si es arrogante, pero un poquito como egoísta en lo que él dice, porque entonces estás esparachando la creencia de todo el mundo para tú decir que la que tú dices que hace la tuya más especial, ¿verdad? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué tiene que ver una y por qué no muchas? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Yo pienso que es el ego del ser humano. El ego de querer decir, ok, yo tengo la verdad. Este es el camino, esto es todo y aquí se queda y punto. Y erramos en ese aspecto, erramos hasta en ese punto. Porque la religión es algo que yo pienso y estoy segura, no es tanto lo que tú practicas, lo que tú crees, no es tanto eso. O sea, es que, ¿con qué alimentas tu alma? ¿De qué alimentas tu alma? Para que en momentos de crisis, cuando todo a tu alrededor se cae, tú te mantengas firme. Eso de lo que tú te alimentas, eso de lo que tú te llenas, procura acercarte más a tu identidad y a tu propósito, te mantiene firme en tiempos de crisis, ayuda a que estés solo contigo mismo o que aproveches los espacios vacíos en tu vida para llenarlos de un todo productivo. Porque ahora mismo
como te dije, 4.200 religiones. ¿A dónde me amarro? ¿A dónde voy? Pero yo quisiera saber y quisiera entender este concepto. Ahora mismo yo vivo en un área y tú vives en otra. Nos toca reunirnos aquí para poder hacer este podcast. Significa que cuando yo salgo de mi casa y tú sales de la tuya, no tomamos el mismo camino, pero vamos para el mismo lugar. ¿Pero tú crees que hay diferentes caminos? Para llegar ok, porque aquí donde quiero llegar. A cada persona, a cada religión con que yo hablo, por ejemplo, si hablo con una persona judía que no cree en Jesucristo o que no cree en otras religiones, esa persona cree que el camino donde esa persona está es el camino correcto. El seguir la ley, los mandamientos de Jehová según el Torah, ese es el camino. Cuando hablo con una persona, por ejemplo, de una religión de la nueva era asiática o budismo, que no es mucho con que hablo con personas así, pero con las veces que me he encontrado con personas que creen en estas creencias, que no son no judío-cristianas, pues esta persona cree que está en el camino, que no, que esa persona tiene contacto con Dios y esta persona se siente bien en lo que cree. Por ejemplo, hay personas que no creen en el cristianismo y practican el yoga tradicional, el yoga religioso. No el yoga que se practica de estiramiento, nada de eso, sino el yoga de verdad, el que se practica en la India o en estos países. Y no creen en Dios, pero esta persona dice que siente la paz de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace entonces para ti? ¿Qué es lo que hace que hay varios caminos para llegar a Dios o cómo es la cosa, ¿sabes? Para mí, en mi opinión, el camino es uno. El tipo de enseñanza son miles. Para mí eso es lo que, desde mi punto de vista, ¿verdad? Lo que hace la diferencia no es que son muchos los caminos, porque el camino siempre va a ser uno, sino el método de enseñanza, de aprendizaje que nosotros obtenemos o que decidimos, ¿verdad? Practicar. Tal vez eso es lo que va a hacer la diferencia. Vuelvo a lo mismo, que a ti te lleve por un lado y a mí me lleve por otro, pero la realidad es que al final vamos a llegar al mismo lado, al mismo lugar. Puede ser, desde mi punto de vista, que solamente hay un solo camino. ¿Cuál es el camino tú crees que es para llegar a...? Y te pregunto esto porque es algo que constantemente... Hace poco, uno de mis hijos, estamos hablando del tema de Dios, ¿verdad? Porque él me está preguntando, no me recuerdo cuál era la pregunta exactamente, pero caímos en el tema del espiritual. Y le digo, no, papá, yo le digo, tú hablas con Dios. O sea, pero él dice, ¿cómo yo puedo hablar con Dios? Porque es que yo no siento que me oye. Entonces, ¿sabes? ¿Dónde está Él? Y entonces me di de cuenta ahí mismo, espérate, ok. Para mí se me hace fácil decir eso, quizás porque tengo, por mis experiencias, por lo que conozco, y quizás por cierto entendimiento, pero él no lo ve de esa forma. O sea, él no está viendo lo que yo veo. Y fíjate la pregunta honesta de él. Pero es que yo no siento que me esté escuchando. Y lo mismo me encontré con esta muchacha que me decía que ella está en la adicción de la droga y me dice que constantemente le ruega a Dios pero que Dios no la escucha. Le ruega a Dios que la libre de la adicción y que Dios no la escucha, ¿verdad? Y ella dice que por eso está dejando de creer en Dios. Y dice, por el bien que yo hasta llorado, le pedí a Dios y yo siento que Él no me escucha, que no hay nada. Entonces, una persona que sea de la religión, lo primero que dice, que es falta de fe, o que tú no eres obediente, por eso es que no ¿sabes? ¿Dónde está ese puente, verdad? Ese puente, porque es fácil decir, mira, es que
Porque donde yo vengo del cristianismo se te dice, no, mira, tú aceptas a Jesucristo, tú te arrepientes y eso, el camino se abre. Pero es fácil decir eso, pero en la vida real, ¿cuál es qué es lo que hay entre medio del ser humano y Dios que está interrumpiendo eso? O sea, que interrumpe que nosotros, que ahí es donde yo quiero entrar, eso del espiritual, que ¿por qué es que una persona en un cuarto puede decir, aquí está Dios escuchándome? ¿Y por qué la otra persona no? ¿Será que esta persona se repetió tanto esto que se lo cree? ¿O es que esta persona está en un tipo de fanatismo? ¿O es que esta persona está consciente de algo que la otra persona no está consciente? ¿Sabes ¿Sabes cómo tú puedes decir, cómo yo le puedo decir a una persona atea que Dios está aquí o Dios me está escuchando? O una persona que no, ¿cuál es la diferencia de eso? O sea, ¿eres tú que lo estás viendo o cómo? O sea, ¿cómo tú puedes? ¿Tú entiendes la pregunta? Sí. Es que la realidad es que entre nosotros y la espiritualidad, lo que hay en el medio, volvemos atrás, se llama la voluntad, no la emoción. Yo no me puedo acercar por emoción, porque la emoción es muy variante. Hoy siento, mañana no. Hoy quiero este café, mañana no lo quiero. O sea, yo tengo que acercarme a mi espiritualidad desde la convicción que aunque en el momento yo no reciba lo que yo quiero, yo me voy a quedar aquí porque yo lo voy a recibir. Porque no es en mi momento, no es cuando yo quiero, es cuando realmente el tiempo que se destinó para mi vida se vaya a dar. Eso que yo le digo por ejemplo, lo pongo de ejemplo, a mi nene, le digo, no es que tú lo tienes que sentir, que tienes que creerlo o perseverar. Totalmente. O sea, si venimos a ver, como estábamos hablando la otra vez, si no tienes la fe, ¿cómo te vas a mover? Por la emoción. La emoción te va a fallar. Pero cuando tú tienes fe, tienes tu alimento. Y cuando tienes tu alimento, sacias tu hambre. Y si sacias tu hambre, tienes control de ti mismo. El camino es una constante transformación. Esto no es que yo entré y ya sucedió. Esto es un proceso de transformación que va poco a poco. Y a veces nos desesperamos. No te escucho, Dios, no te escucho. Por favor, contéstame. Estás desesperado. Y desde la desesperación tú no puedes escuchar. Tienes que tener control de ti mismo. Tienes que hablarle a Dios desde tu silencio. Calla tu mente, calla las voces, calla el desespero, calla el dolor, calla la decepción. Y comienza a escuchar desde adentro. Y si no escucha, camina, persevera, elévate. Pero esa va a ser la única manera. Porque esto no es una varita mágica. Pensamos a veces que esto tiene que suceder rápido, es hoy, es ahora. No es así. Esto no es una vara mágica, esto es un proceso de formación, de transformación. Muchos quieren el beneficio, pero no quieren el sacrificio de la transformación. Volviendo un poquito atrás, donde estamos al principio del Cábala, del Cábala. ¿Cómo? Pues esta pregunta me la han hecho mucha gente cristiana, mucha gente que son creyentes en el cristianismo. La pregunta de lo que es el Cábala, si es algo malo o si es algo bueno, ¿verdad? Por el simple hecho de que se menciona mucho en lo oculto, el Cábala. Entonces, ¿cómo tú crees que se puede aplicar? ¿Tú crees que las prácticas cabalistas se pueden aplicar a los cristianos? ¿Se pueden aplicar a las prácticas cristianas? Bueno, si quieren, es que todo va a depender. Si la persona quiere entender que la Kabbalah es una religión, pues va a ser bien difícil que pueda abrazar ese concepto. O sea, que la Kabbalah es una práctica, es una práctica, ¿verdad? Sí, es una constante transformación, es un constante cambio. La Kabbalah no te exige tanto, no te pide tanto, simplemente tu voluntad.
y tu deseo de querer transformarte cada día, elevarte y ser mejor persona. O sea, que si lo quieren ver desde el punto de religiosidad, acuérdate que hablamos de la palabra religión y la gente ya le huye. Porque la religión hasta cierto punto ha causado mucho daño en las personas. ¿De qué forma? Cuando realmente quieren acercarse a la verdad y le ponen tanta traba y le ponen tantas cosas de por medio, que lo que hacen es que alejan a la persona, la decepcionan. ¿Tú sabes cuánta gente nos está mirando y hay gente tan herida? Hay gente hecha pedazos, rotas, porque quisieron acercarse a su curación y la religión implantada por hombres lo que hizo fue que les puso traba. Si no haces esto, si no dices esto, si no actúas así, si no funcionas así, entonces no puedes. Pero tú no crees allí que en cada religión tiene que haber, pues estoy de acuerdo contigo, pero a veces pienso también en cada religión tiene que haber una exigencia o una regla, mejor dicho, cierto, porque por ejemplo en el judaísmo están los 10 mandamientos y después de los 10 mandamientos hay un montón de leyes. O sea, estamos hablando de casi 5 libros de leyes que eran morales y estatales y hasta espirituales. En el cristianismo, que es de lo que estamos hablando muchas veces, o sea, independientemente del credo o de la denominación, de lo que estás hablando es de exigencia, o estamos hablando de las personas que están de la iglesia, porque yo sí creo que, ¿cómo explico esto? Yo sí creo que deben haber ciertas exigencias, porque el mismo Dios las tiene. O sea, Dios nos dice, lo primero que Dios nos dice es que tenemos que arrepentirnos. Ya eso, para empezar, es una exigencia, ¿verdad? El arrepentirse, ya empezando con eso, es una exigencia bastante grande. Estamos hablando de virarte hacia atrás de lo que estás haciendo. Pero dentro de cada religión existen exigencias, o no. Lo que pasa es que esas exigencias, ¿quién las implantó? ¿El hombre? ¿De dónde salieron las exigencias? Entiendo tu punto de vista. Yo lo que estoy atacando es el punto de vista de las exigencias o de la ideología que implantan los hombres a los demás para poder decir, si no haces esto, no dices esto, entonces tú no puedes participar de esta verdad. Lamentablemente es algo que va en ascenso, que es más fuerte todos los días y que ha provocado que muchas personas se aparten y se alejen en el proceso de su transformación y de su sanación, a lo que me hace llegar a la conclusión de que cuando tú decides entrar en este camino de transformación, definitivamente, y vuelvo y repito, no puedes tener religión por medio, tienes que tener una relación. Porque si no hay relación, entonces tú vas a entender la religión del concepto de un hombre que puso esa ideología en tu cabeza. Y si esa ideología es errónea, entonces ¿dónde queda tu pensamiento crítico para poder decir, espérate, esto que me está diciendo, yo lo tengo que estudiar y evaluar, porque si no, no me hace sentido. Pero si yo lo creo de una y me adapto a ello, entonces yo no estoy funcionando como persona. Yo no soy, yo voy a donde la corriente me lleve. ¿Y dónde está mi responsabilidad? ¿Tú no crees que un pastor, por ejemplo, un pastor que le exija a sus miembros a que, por ejemplo, sea un miembro de la iglesia que vive una vida desordenada, por decirlo así? Por ejemplo, que vamos a poner un caso extremo, una persona que siempre anda en drogado, y bebiendo y haciendo cosas allá afuera indebidas. ¿Cuál es el porque fácilmente esa persona puede decir, no, que me fui de la iglesia porque el pastor me exige, la religiosidad me exige, por eso me fui de la iglesia, porque me andan exigiendo mucho. O sea, ¿dónde está la línea entre lo que es eso
Porque me imagino que estás de acuerdo que debe haber debe de haber una línea. En todos lados hay reglas. Si vas al tribunal, hay reglas. Si vas a la escuela, hay reglas. Si vas a la iglesia, hay reglas. Y eso es ahí entra nuestra responsabilidad de conocer cuáles son las reglas. Eso se le llama, ¿tú le llamas eso religiosidad o tú crees que debe ser algo parte de la iglesia o parte de la creencia? O sea, ¿cómo tú puedes reconciliar eso? Y la razón por la que te pregunto es porque es un tema bien interesante que mucha gente de afuera lo habla constantemente, porque me he encontrado con ese tema constantemente, donde muchas personas se alejan de estar en una iglesia, en una congregación, porque el pastor le exige X y tal razón. Pero entonces, independientemente si estoy de acuerdo o no, porque muchas veces son cosas que no tienen ni sentido, ¿verdad? Hace poco escuché la historia de un pastor que puso en disciplina, o sea, en disciplina es cuando la persona no puede participar de los servicios de la iglesia, porque esta persona, en vez de ir al servicio, fue a un play, o sea, a una obra de teatro, donde le invitaron y la persona fue y no fue al servicio, y este pastor lo puso en disciplina. Y la persona se enojó y se fue de la iglesia. Y hoy día está bebiendo cerveza. O sea, ¿dónde está la línea en eso? O sea, ¿estuvo mal la persona en irse o debió mejor aguantar un poquito para poder participar según las reglas del pastor? ¿Verdad? Porque no creo que son reglas de Dios ni son reglas bíblicas. ¿Sabes? Eso lo impuso el pastor. No, o sea, no le veo la parte de la exigencia bíblica a que tú no puedes participar de las cosas de la iglesia porque te fuiste a una obra de teatro. O sea, ahí yo creo que el pastor se pasó de la mano, ¿no crees? Es que ahí yo vuelvo y te repito, o sea, todo va a depender de uno como persona. Por eso es tan importante el conocer, el estudiar, el aprender. Porque puede venir cualquier persona y te puede implantar cualquier ideología y todo va a depender de ti. No es culpa del pastor, no es culpa de la iglesia. Ellos ya montaron su iglesia, ya ellos tienen su liderazgo y tienen sus seguidores. O sea, no es culpa de ellos, es tu responsabilidad. El tú saber hasta qué límites, hasta dónde llegas. Si lo que yo practico para elevar mi espiritualidad desarrolla mi identidad, bienvenido sea. Pero si lo que yo practico lo que hace es que minimiza mi identidad y me aleja de mi propósito, adiós, goodbye. Pero para eso, todo comienza desde mí, desde yo como persona, desde mi preparación, desde mi elevación. Mientras más elevada yo esté, más conocimiento yo voy a tener. Y para yo poder, que este vehículo pueda funcionar correctamente, pues yo necesito tener una elevación con conciencia para cuando yo tenga que manejar este vehículo, yo me pueda manejar de manera correcta. Tremendo. Yo creo que aquí esto es un tema que tenemos que hacer obviamente una segunda parte porque Yes. nos quedamos en la introducción. Pero el tema ni comenzamos en el tema, ¿sabes? Nos quedamos, es un tema bastante profundo, pero el tema de esto, de las prácticas esotéricas o prácticas secretas, ¿verdad? Que se practicaban en los tiempos de antes, es algo que está saliendo de nuevo ahora. Y yo creo que uno de los beneficios, para terminar, y luego te voy a dejar a ti para que diga, para que hable, uno de los beneficios de esto es la parte de la meditación. O sea, lo que yo he estudiado con esto del Cábala es la parte de meditar. ¿Por qué el meditar es tan importante? Porque el meditar es donde consideramos algo. O sea, para yo poder en mi corazón tener el ardor de hacer algo, de alabar a Dios, de servirle a Dios o de envolverme en cierta acción, para hacerlo bien, tiene que haber un tipo de concentración, estas son mis propias palabras, un tipo de inspiración
O sea, y eso nace en el pensamiento. Eso nace cuando cuando uno lo fuerza. O sea, ahorita te decía que los pensamientos llegan de diferentes formas. O sea, nosotros somos bombardeados constantemente de diferentes pensamientos, pero sin embargo, hay pensamientos que son originados por nosotros, que los forzamos. Y yo creo que esa es la parte espiritual. Porque están los pensamientos que vienen de no se sabe de dónde vienen, otros pensamientos llegan automáticamente por las cosas, experiencias que hemos vivido, neuronas que se conectan en el cerebro de nosotros que nos hacen pensar algo en cierto momento, o simplemente cosas casuales, no sabemos. Pero sí hay pensamientos que nosotros los podemos dominar, que ahí es donde entra la voluntad. Y yo creo que cuando forzamos nuestra mente a concentrarnos en este aspecto, en lo que es en el aspecto de Dios, comienzan a ser ahí donde yo creo que se envuelve la parte del alma, que es necesaria. O sea, la parte del alma es necesaria que se envuelva en el servicio a Dios para que entonces nuestras emociones estén envueltas. Porque una vez que nuestras emociones están envueltas, entonces ya se convierte más fuerte la energía que está detrás de eso. Luego de las emociones, entonces entra la parte física. Una vez que movemos la parte física, pues ya estamos bien. O sea, para describirlo más fácil, el cristianismo lo describe como el espíritu y la carne. Si el espíritu domina la carne, está toda la cosa bien. Estamos siendo guiados por el espíritu, dice el apóstol Pablo en la Biblia. La meta es que a través de la meditación, a través de las prácticas, como decía ahorita, hay diferentes tipos de prácticas. Posiblemente a ti, tú te acercas a Dios de una forma diferente a la que yo me acerco, o las personas que nos están viendo. Hay personas que se sienten bien mirando un retrato de la naturaleza. Hay personas que se sienten bien mirando el arte. O sea, hay personas que se quedan mirando un cuadro y hay un lenguaje secreto que viene de eso que la persona está viendo. O sea, eso se le llama arte. Inclusive hay personas que ven el atardecer o el amanecer o las estrellas y eso les causa cierta inspiración en su alma, un lenguaje secreto. Hay personas que escuchando la música es donde ellos sienten que se acerca a Dios. Hay personas que lo hacen simplemente leyendo. ¿Sabes? No todo el mundo tiene el mismo sistema de aprendizaje. El mismo sistema para ellos sacarle beneficio a la relación con Dios. Anyway, esto es un tema que tenemos que seguirlo, ¿verdad, aquí? Totalmente. Es un tema que lo único que le recomiendo a la gente que nos está viendo que suscríbase a nuestro canal. Estamos en diferentes canales. Comente, ponga comentarios si usted está en contra de lo que hemos dicho aquí, de lo que Jaquí dijo, lo que yo dije, póngalo en el comentario. No importa, sea negativo o bueno, póngalo ahí, participe con nosotros. Nosotros estamos aprendiendo, ustedes están aprendiendo, estamos todos aprendiendo. Lo importante es hablar de estas cosas que muchas veces no se pueden ni hablar en diferentes lugares, pero aquí las podemos hablar. Suscríbase a nuestros canales. Estamos en Rumble, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en todos lados, ¿verdad? ¿Y nos buscan cómo? ¿Cómo nos buscan, productor? Por Vocero Latino o en la propia página de Vocero Latino, ¿no? Conversando. Ok, pues nos buscan así, conversando, termina en el número 2, conversando. Así nos pueden buscar. Y en YouTube también nos pueden buscar, así que comenta, dale share y seguiremos por ahí hablando de ese tema. Sí, y para terminar, estamos, ahorita se me olvidó recordar, pero estamos aquí en la galería, en la Cosecha Galería. Cosecha Galería. La Cosecha Galería, para los amigos que no saben, está aquí en la ¿cuál es la dirección de aquí? La 4490, ¿verdad? No, está la dirección. Mírala aquí. 4490 de la Pearl Road. Estamos hablando, usted sigue la 25 derecho por ahí para abajo y a mano derecha, eso se convierte en la Pearl Road y ahí va a entrar a este lugar bellísimo donde hay arte de diferentes artistas locales de aquí. Hermoso arte. Hermosa arte, gente talentosa. Entonces tenemos el dueño de esta galería,
Will Sánchez, que es otro artista. Tenemos también a Jules, que es otro artista local. Luego lo vamos a tener por aquí, un podcast también hablando. Y tenemos diferentes artistas. Venga aquí, compre. Está bellísima el arte que hay en este lugar. Y tienen una actividad, correcto. Sí, tienen actividades aquí. Tienen una actividad hoy, para los amigos que no tienen nada que hacer o que quieren venir acá a pasarla bien. Hoy aquí hay un open mic, que open mic en español que viene siendo un open mic, como un show, ¿verdad? Como Algo un así. like a show. Y va a venir un cantante que se llama K7, un artista que se llama K7, ¿mujer o? Un hombre, ok. Es un hombre que se llama K7, artista local, ¿verdad? Artista local. Vénganse por aquí, pase por aquí, 4490 Cosecha, la galería. Visítenos, esté invitado y aquí lo vamos a estar esperando. Y aquí algo. Apoye lo nuestro, que es importante, la comunidad latina y los que realmente están, ¿verdad?, poniendo y aportando cada día su granito para crecer como comunidad. En el esfuerzo colectivo yo sé que está el logro, ¿verdad? Así que será hasta la próxima aquí en Conversando. Nosotros hemos creado este podcast para aprender, tanto nosotros como ustedes. Así que gracias por estar nuevamente con nosotros. Será hasta el próximo episodio.